Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta noche muy contentos de contar con juventud y con juventud de esa que anima y nos llena de esperanza. Ellos son Isaac Segura, Francisco Mojica y Wilmelia Soto. Los tres son egresados de la UAS, estudiaron música en la UAS. Wilmelia está enfocada hacia la educación musical, mención, teoría y educación musical de la UAS. Pero Isaac es egresado, como les dije, de la UAS, pero también del Conservatorio Nacional de Música. Francisco, además de egresado de la UAS en música y de ser instrumentista que toca la flauta, Francisco es artista visual también, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y de Chabón. Y Wilmelia es ahora mismo cantante y ella es líder de alabanzas en su iglesia central. Está iniciando recientemente su proyecto como solista. Estos chicos también, Isaac está enfocado en la música cristiana. Para mí es un orgullo saber que ellos se han dedicado a la investigación y han trabajado para conocer y presentarnos el legado de este músico tan importante que es Julio Alberto Hernández, un músico tan prolífico que muchas de sus canciones son ya parte del acervo cultural dominicano. Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a iniciar con Wilmelia. Así es, buenas noches para todos. Es un gusto para mí estar junto a ustedes a través de esta plataforma. Y como dijo la maestra, mi nombre es Wilmelia y vamos a iniciar a hablar de este compositor. Vamos a iniciar con sus inicios, su vida. Todos sabemos que es compositor, pero también fue pianista. Julio Alberto Hernández, un gran artista que nació en Santiago de los Caballeros el 27 de septiembre del año 1900. Fue hijo del puertorriqueño Alberto Hernández y de la dominicana Dolores Camejo. Inició sus primeros pasos musicales a la edad de 10 años, bajo la tutoría de su tío Pedro Camejo. Unos años después, ingresa como alumno de la Academia Municipal de Música, donde recibe clases de saxofón. Eso quiere decir que antes de ser pianista, Julio Alberto Hernández estudió saxofón. Ese fue su primer instrumento. Su profesor fue Ramón Emilio Peralta. Luego, en el 1912, estudió piano con el profesor José García Vila. A esa misma edad empezó a estudiar guitarra. Eso quiere decir que Julio Alberto Hernández con solo 12 años ya tocaba piano, saxofón y guitarra. A raíz de la muerte de su profesor, el profesor García, que fue el que le estaba enseñando piano, el que lo incursionó en la música, entonces Julio Alberto tomó el lugar de su profesor y comenzó a tocar en plazas. Fue pianista de la Iglesia Mayor, pianista de la Orquesta del Teatro Colón. A los 14 años fue nombrado primer saxofonista de la banda municipal de su ciudad natal. Y en el 1919 fue seleccionado como organista de la Iglesia Mayor ya mencionada. Ya para el año 1920 se inicia como pianista acompañante junto al reconocido flautista dominicano Pedro Echeverría. En 1922, Julio Alberto Hernández, junto al pianista Luis Bonelli, junto al cantante tenor Susano Polanco, junto al cornetista Juan Francisco García y el violinista Luis Rivera, formaron una agrupación musical muy famosa que tuvo mucho éxito en Dajabón, en Cabo Haitiano y en Montecristi. Esta agrupación fue la que lo impulsó y lo dio a conocer, y ya más adelante, 2 años después, en 1924, viaja a Cuba y en compañía de French Imperio Valentino con el maestro español Pedro San Juan,
en aquella ciudad, con quien enriqueció sus ya valiosos conocimientos de armonía y composición. O sea, que gracias a la agrupación ya mencionada, Julio Alberto Hernández pudo viajar a Cuba y allí se pudo especializar en armonía y en composición. En el año 1932 se fundó la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo, la que todos conocemos. Hernández, Julio Alberto Hernández, fue invitado a participar en el nacimiento de aquella institución. Y un año después, el 19 de diciembre de 1933, dirigió uno de los primeros conciertos de la Sinfónica, ejecutando por primera vez en el país un programa totalmente completo, o sea, una obra completa. En este caso, el concierto de Camille Saint-Saëns para violonchelo y orquesta, en el que actuó como solista el intérprete ruso Bogomil Sikola. Ya sabemos la gran trayectoria de Julio Alberto Hernández. No obstante, les voy a mencionar el registro de sus obras. Julio Alberto Hernández compuso muchísimas obras, pero voy a mencionar algunos de los géneros en los que él trabajó. Compuso obras para teatro, obras para orquesta, ballet, obras para banda, para música de cámara, obras para piano, o sea, valses, criollas. Compuso merengues, danzones, danzas folclóricas, ceremoniales. Compuso preludios, ritmos autóctonos, piezas infantiles, obras para voz y orquesta, para voz y piano. Compuso serenatas, criollas, canciones, boleros, valses. Compuso tonada, salves, baladas, bossa nova, canciones religiosas, zarambos, guarapos, mangulinas, mediatuna, aguinaldos, villancicos, canciones infantiles, canciones escolares, himnos, cantos de velación, música coral, caprichos, entre otros. Ya pueden ver la vasta cantidad, o sea, lo enorme del repertorio de nuestro Julio Alberto Hernández. Y para hablar un poco más de este repertorio, de sus obras, yo le voy a pedir a mi compañero Isaac que abunde un poco más sobre esto. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ahora me toca continuar a mí, hablando un poquito sobre Julio Alberto Hernández y su obra. Muchas gracias, Wilmelia. Eh, Como vimos, ya Wilmelia mencionó una cantidad enorme de obras y vamos a detallar un poquito más de las que el compositor compuso, valga la redundancia. Pero muchas veces, si pensamos en fuera del país, en compositores que son de mucha importancia en el siglo pasado o más allá todavía, podemos pensar en Beethoven, podemos pensar en Mozart, ¿cierto? Y si pensamos quizás en autores dominicanos que son muy famosos, tenemos muchísimo, ¿verdad? Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, muchos. Pero Julio Alberto Hernández tiene una cantidad enorme de obras que en muchas ocasiones diferentes personas lo han catalogado como uno de los compositores, o sea, indiscutiblemente, que no se puede, no hay duda de que ha sido quien más ha hecho composiciones. Y cabe resaltar que dentro de la parte escolar ha sido quien más ha compuesto música. Entonces, su aporte ha sido muy grande. Durante su dilatada carrera musical, podemos decir que compuso más de 300 canciones o géneros, ¿verdad? En diferentes géneros, como ya mencionó Wilmelia, que son la mangulina, el carabiné, guarapo, el bolero, la zarandunga, porque él tenía un amor profundo por lo que era el folclore dominicano. Y si nos fijamos,
en la década en que Julio Alberto Hernández empieza a estudiar, empieza a desarrollarse, que es a principios de los 1900, ¿verdad? Ya a los 1920 tenía 20 y tantos años, porque creo que nació en el 1900, si no me equivoco. Entonces ya lo ven, 1920 tenía 20 años. Y ya desde temprana edad, él había incursionado en estos ritmos del merengue, el folclore, pero lo iba elevando, porque luego de que él recibe esa instrucción cuando va a Cuba, que creo que fue en el 1921 que fue a Cuba, cuando recibe esa, esa enseñanza de mano de el gran director que mencionó ahora, no recuerdo el nombre, que mencionó Wilmele hace poco, él regresa y empieza a componer con un criterio musical elevado, pero utilizando los ritmos dominicanos, porque si sabemos que estos ritmos que vienen de los campos que eran de boca en boca, no tenían una formación muy elevada, ni iban a tener una introducción, un desarrollo, un final, una coda, sino que Julio Alberto Hernández empieza a organizar y a componer de esta manera, elevando muchísimo el nivel. Quiero decir que una de las obras más destacadas del compositor internacionalmente es La Serenata en La. Quiero poner esta canción para que vean un poquito lo hermoso que componía y también con la calidad que lo hacía. Voy a parar de compartir para así poner la que sí tiene el audio. Denme un segundito, por favor. Ahora sí, lo voy a poner ahí que tenga audio, que ahorita no lo puse. Y vamos a poner Serenata en La.
Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Déjame poner otra vez la Precioso, presentación. precioso. Me encantó. Bella esa música. Yo no sé si ustedes, cómo lo sintieron ustedes esa música, pero me hace recordar mucho a la música de Liszt, que era como descriptiva, que te hace como sentir una emoción o quizás pensar en algo que se puede escribir. Y sentía como esa música, es muy probable que él haya tenido esa influencia por la época en que, en que nació y aprendió música y compuso sus obras. Pero si nos damos cuenta, para su edad, que ya a los 21 años estaba componiendo, y para la época en que estaba, que era más difícil, porque hoy en día para nosotros componer y es más fácil, nosotros estamos muy en contacto con toda la información de los demás continentes, los demás países, pero Julio Alberto Hernández, teniendo quizás muy poca conexión con otros países, otra cultura, cuando escuchaba una música, tenía que esperar que una orquesta tocara, quizás en Santiago, porque era de allá, o venir a Santo Domingo, que una orquesta estuviera tocando un dúo o tocando una sinfonía, porque no tenían el acceso como tenemos hoy en día. Y decir que Julio Alberto Hernández tiene más de 300 composiciones. Puedo mencionar, por ejemplo, el himno a las madres, el himno a Mella. A pesar de esa limitación, eh, eh, no solo en día. Puedo decir Perdón, Isaac, el internet como que te está una más, fallando. un segundito. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Que creo que está más hacia acá, la caja de internet. Entonces decía que con las limitaciones que tenía Julio Alberto Hernández en esa época, poder decir que tenía 300 obras escritas para orquesta, zarambo, danza, tenía obertura, hizo un ballet también, que es muy bonito. Por ejemplo, Beethoven tenía o logró componer 205 obras, 205. Creo que quizás Beethoven lo hizo con otro nivel porque eran más exigentes, pero fue muy destacado para las limitaciones de ese tiempo. Y ahorita mencionaba que no sé si escuché, quizás para él escuchar una obra y aprender de cómo debía sonar una orquesta, él tenía que esperar más tiempo que una orquesta tocar en Santiago o venir a Santo Domingo a escuchar, porque nosotros hoy podemos escuchar desde YouTube, pero él no tenía esa, esa facilidad. Entonces, por eso digo que era un genio, literalmente. Antes de pasar a mi compañero, quiero poner, pero más breve, una obra que se llama Tres danzas criollas. Y quiero poner solamente un momentico la que se llama El primer beso. Un momentico. Bueno, son tres, de esas tres son el primer beso, Mangulina y Zarambo. Como no tengo el primer beso, pues voy a poner Zarambo, Amor Profundo.
Esa ha sido mi explicación sobre la parte de... Aquí pregunta del patio de Yaque. Y además del piano, saxofón y guitarra, también sabía solfeo. Oh, claro que sí, claro que sí. Él, déjame ver si tengo aquí el nombre. Aprendió con el profesor Ramón Emilio. Pero sí, él sabía solfeo porque para escribir estas obras tiene que ser con el conocimiento del solfeo, la lectura, el pentagrama, o sea que él sí fue estudiado. Aparte del gran talento que tenía, sí estudió. Eh, Ahora, ajá, Permíteme preguntarte, cuando tú presentas esa composición, Julio Alberto Hernández hizo la musicalización para cada instrumento. correcto, así es, así es. Él fue, él, por ejemplo, voy a mencionar ahorita, luego de Francisco, algunas obras que él, por ejemplo, que eran canciones, él musicalizaba el texto, pero sí, él era el compositor y arreglista. Por ejemplo, en la primera que escuchamos, que era Serenata en La, ¿verdad? Ujú. Él escribe todo lo que va a tocar el violín, todo lo que va a tocar el cello, todo lo que va a tocar el oboe, todo lo que va a tocar la flauta. Por eso la gran importancia y el impacto que tuvo en su tiempo. Francisco le va a contar en un momentico los muchos reconocimientos internacionales y nacionales que tuvo el señor Julio Alberto Hernández. Perdón, ¿Alguna antes otra de pregunta al continuar, respecto? sí, te quería Ujú. preguntar, tú mencionaste el himno a las madres, o sea, él musicalizó las letras del himno a las madres. Correcto. Y el Fíjate, himno de esas son Mella. cosas que uno no sabe, ¿verdad? Que Sí, correcto. yo estoy segura que hay muchísimas canciones que nosotros probablemente la hemos escuchado sin saber que son de él, Claro, las composiciones. claro. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted ha escuchado que a Maridalia le gusta cantar mucho Arroyito Cristalino. Arroyito Cristalino, Sí, ven y ven, ¿verdad? Muy famosa, hermosa, y es de él también. pero ¿es la letra o la música? La música, la música. La música es de él. Ok. Ujú. Las Y me letras de esos parece que himnos, oí también que perdón, el merengue de Desiderio Arias, también la música es de él. Ah, no, ahí no sé si quizás Wilmela lo mencionó, pero no tenía conocimiento. Ok. permiso. Ujú. Recuerden que la mayoría de las músicas, estas que estamos mencionando, son folclóricas. Son Sí, canciones claro. orales y comunes. Entonces, el compositor tiene la libertad de lo que hacer lo que se llama una orquestación, escribirlo. Y cada compositor orquesta a su estilo particular desde su experiencia. Sí, claro. Entonces, un ejemplo, usted preguntaba de los himnos. La mayoría de los himnos del país fueron escritos por Emilio Proudhon y otros maestros. Entonces, una cosa es el poeta que escribe el himno, pero luego el compositor y músico hace lo que se llama la orquestación, los arreglos instrumentales y vocales para ser interpretado. Y eso es lo que pasa con un compositor. O sea que un compositor tiene la libertad de escoger cualquier tradición oral, cualquier cuento y llevarlo luego al pentagrama, musicalizarlo. Y es ahí la Sí. importancia de nuestro Julio Alberto Hernández. Bueno, yo entré en acción. Claro. Siga ahí, siga Adelante. ahí. A mí me toca hablar de eso mismo precisamente, de los aportes del maestro Julio Alberto Hernández en la sociedad pasada, en la actual, y cómo preservar su obra. ¿Qué pasa? Antes de hablar de los aportes del maestro, hay algo importante que debemos conocer, es la personalidad, la persona, quién era el maestro. Ya Wilmelia habló de dónde procedía, pero también hay valores humanos que son lo que permiten que aunque sea un compositor, su obra perdure y que por esos valores que desarrolla esa persona y ese contacto social, la persona tenga un mayor florecimiento. Wilmelia mencionó la gran cantidad de obras que el maestro compuso. ¿Pero por qué la compuso? Porque el maestro Julio Alberto Hernández era una persona afable, amigable, muy sociable,
y se desplazaba por el país entero, por todas las regiones, y también viajó. Entonces, ese vasto conocimiento de nuestras raíces folclóricas, el conocimiento de los grandes maestros clásicos, le dio el híbrido de él poder hacer una gran obra como la compuso. El maestro Julio Alberto Hernández, aunque recibió clase de un maestro, su formación, la gran mayoría fue autodidacta, porque en la época que él se fue formando, no existía un conservatorio como tenemos hoy. Lo que había eran maestros que salían y estudiaban, y como Wilmena mencionó, esos maestros creaban sus pupilos y ellos iban pasando el legado. Pero la formación como se estudia hoy también, como decía Isaac, que tenemos internet, tenemos YouTube y un sinnúmero de plataformas, no existía. Entonces, ser compositor en esa época era algo más serio, y para hacerlo requería de un mayor dominio de la técnica. Dentro de nuestras investigaciones, de la parte personal del maestro Julio Alberto Hernández, quiero mencionar una cita muy importante de una gran pianista dominicana. Cabe destacar que para esta disertación, nosotros realizamos entrevistas a grandes músicos dominicanos, como fue la maestra Marilene Blanco, es directora del Conservatorio Nacional de Música, el maestro Darwin Aquino, que se encuentra en el extranjero, Fernando Herrera, María de Fátima Geraldes, Margarita Miranda Dimitrov, entre otros grandes músicos que nos hablan de la vida del maestro Julio Alberto Hernández. Aquí le voy a citar una descripción del maestro Julio Alberto Hernández que nos la dio de labios oídos por su experiencia la maestra María de Fátima Geraldes. Dice lo siguiente: conocí a don Julio Alberto en su casa de la Rosa Duarte de la capital. Vivía en un ambiente sereno, modesto, acompañado de su hija Dalia. Su voz muy tenue y tranquila, emanaba mucha sabiduría y serenidad. Nunca hablaba de sí mismo, solo caminaba desde su habitación, a donde venía siempre trayendo de regalo a cualquiera de sus visitantes sus manuscritos y sus partituras. Fue un hombre humilde en todo el sentido de la palabra, sencillo, afable, con gran amor a la música dominicana. O sea, el maestro Julio Alberto Hernández se consagró totalmente a la música. El maestro, entonces, al estar tan consagrado a la música y gozar de la gracia de Dios, de tener una vida tan longeva, de 90 años, pudo desarrollar todos los géneros folclóricos y autóctonos de nuestro país y lograrlo colocar dentro del cancionero dominicano y registrarlo en el pentagrama a través de sus composiciones, y es lo que nos permite seguir compartiendo nuestro legado musical con los hermanos extranjeros de otras naciones. ¿Qué pasa? Ustedes saben, el maestro Julio Alberto Hernández vivió una intervención americana y un sinnúmero de cosas, la era de Trujillo, los 12 años, y todo eso, señores, forma a la persona. Entonces, todo eso, a pesar de todas esas vivencias, también se preocupó por seguir manteniendo vivo lo que es la dominicanidad. Entonces, el maestro Julio Alberto Hernández, el 20 de diciembre de 1968, fue declarado Patrimonio Nacional Viviente de nosotros los dominicanos. ¿Por qué? Porque el maestro Julio Alberto Hernández, nosotros tenemos grandes maestros como Pancho García, Bienvenido Bustamante, entre otros, pero fue el maestro Julio Alberto Hernández que más se internó de lleno en lo que es los ritmos folclóricos y los llevó con mayor elegancia a lo que es la composición, la orquestación, el pentagrama. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, como Isai iba explicando ahorita, cada nación se compone de lo que es su música folclórica, la música que lo identifica. Entonces, cada compositor compone lo que tiene en su entorno. O sea que nosotros como país, le dimos al maestro Julio Alberto Hernández un gran acervo cultural para él poder plasmarlo dentro de su patrimonio y de su obra musical. Cuando Isa puso el último ejemplo, Amor Profundo, esa obra, ustedes vieron que era tocada por una banda de música,
O sea, esa obra, entre sus arreglos, está en banda de música, orquesta sinfónica, instrumento solo. O sea, no solamente es componer para una orquesta sinfónica, o sea, hay diferentes grupos musicales, dúos, 2 instrumentos, trío, 3 instrumentos, cuarteto, cuatro instrumentos, banda de música, 20 instrumentistas de viento, de metal, orquesta sinfónica, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento. O sea, que el gran conocimiento orquestal que tiene que tener una persona para escribir es amplio y bastante. Decía Isaac ahorita, explicaba que ahora en la modernidad, dedicarse a la composición es sencillo, porque uno tiene los programas digitales de la computación y lo que usted escribe lo va escuchando. Pero en la época del maestro Julio Alberto Hernández, hacia atrás, de Beethoven, de Bienvenido Bustamante, el compositor componía la música en su cabeza, porque era en su cabeza que sonaban las notas musicales. De ahí es que viene la gran creatividad de un compositor como el maestro Julio Alberto Hernández. O sea, escuchamos la serenata en la que hermoso, pero eso estuvo en la cabeza del maestro. Él lo plasmó en su cabeza y se imaginó todo eso. Ahora se hace y se pone en un medio digital y se escucha antes de sacarlo. Pero el maestro, los grandes maestros de la antigüedad, lo sonaban en su cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Por la gran cantidad de obras musicales que trabajó el maestro Julio Alberto Hernández, se le dio el título de compositor nacional, porque el maestro agotó todos los géneros, se preocupó por todo. Como la compañera Wilmene decía, o sea, compuso en todos los géneros, desde folclórico hasta género religioso. ¿Qué es lo que forma la cultura de un país, el folclore de una nación? Y el maestro Julio Alberto Hernández, de manera minuciosa y detallada, trabajó y desarrolló todo. Ahora, usted va a poner un ejemplo de lo que es una zarandunga. Una zarandunga es un ritmo folclórico originario de Baní, en honor a que está diseñado para instrumentos de percusión. O sea, es una salve para instrumentos de palo. Y el maestro William Hernández hizo una zarandunga apoyada en ese género, pero para violín y piano. Vamos a escuchar ahora la zarandunga del maestro Alberto Hernández.
hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestra investigación y queremos dejarles a ustedes sembrada la semilla de que ustedes sean portavoces, de que nuestro país cuenta con grandes compositores clásicos. El maestro Julio Alberto Hernández, Bienvenido Bustamante, Luis Rivera, entre otros. Pero hay una realidad que estamos viviendo actualmente, que nuestros compositores dominicanos se están quedando engavetados, porque no se le está dando la promoción. Solamente se tocan, obviamente, en el Conservatorio Nacional de Música, en las academias de música, pero su música no sigue siendo difundida. Solamente en nuestro país contamos con poca emisora de música clásica como Raíces, nada más tenemos una. Pero realmente la mayoría no tiene esa cultura de lo que es la apreciación musical. Y debemos abogar porque todos, o sea, toda persona tiene que tener el privilegio del conocimiento de lo que es la música. Porque la música, aparte de los grandes beneficios que le aportan al ser humano, como el desarrollo psicomotor, entre otras, también eleva el alma, purifica. Y si, o sea, una persona que tenga conocimiento de la música, de las artes, es un mejor ser humano, es más sensible y es más identificado con su entorno. Entonces, en nuestra preocupación recae, nosotros somos jóvenes y debemos seguir inculcando eso a los demás jóvenes que vienen y ustedes deben ser portavoces con nosotros. Es que tenemos grandes joyas musicales, pero no basta con que nosotros, un grupito, tengamos ese conocimiento, sino que tenemos que seguir sembrando eso, esa semilla esparciéndola, de que se conozcan nuestros grandes hombres, como el maestro Julio Alberto Hernández, porque son personas que dieron toda su vida a un pentagrama, a la composición, a rescatar las obras folclóricas de nuestro país, un gran trabajo, su vida entera consagrada a eso, pero muy pocas personas lo conocen. En la realidad que vivimos ahora socialmente, usted más fácil, si usted pregunta quién es Toquilla a un joven, le va a saber decir quién es Toquilla. Pero muy pocos jóvenes saben que tenemos un compositor clásico nacional que es Julio Alberto Hernández, que los himnarios que cantan en las escuelas, el himno a las madres, el himno a la bandera, Mella, los arreglos musicales lo hizo el maestro Julio Alberto Hernández. Entonces, hay muchas canciones religiosas también que el maestro hizo. Pero ¿qué pasa? Que estamos en una sociedad, señores, que lamentablemente es más importante el empaque que el contenido. Y debemos abogar porque realmente el contenido es lo que vale en todo lo que nos rodea. Y para nosotros poder contrarrestar como sociedad todo el bombardeo de música no bien elaborada, porque no, ninguna música es mala, sino es que es la persona que la produce, no tienen la vasta cultura, porque la vida no la ha proveído, el Estado Dominicano, la formación cultural que quizás nosotros tengamos, que pudimos ir a un conservatorio, o ustedes que gracias a Dios nos abrieron sus puertas a través de las redes sociales, para poder creciendo culturalmente. Hay muchas personas que no han tenido esa oportunidad, porque todavía a nuestro país le falta una política cultural, que viene desde la transformación de la educación, desde ese 4% que se quiere aplicar, no se termina de aplicar. Son muchas cosas que se deben de hacer para nosotros salir del subdesarrollo y llegar al desarrollo, a ser un país de primer mundo. Entonces, abogamos porque ustedes sigan siendo portavoces ante cada persona, o sea, que nosotros le hayamos tocado la sensibilidad a cada uno de ustedes, de que ya ustedes saben quién es el maestro Julio Alberto Hernández, y que como él hay más grandes maestros, Bienvenido Bustamante, Juan Francisco García, Luis Alberti, entre otros, Margarita Luna, la difunta recientemente, la maestra Ana Silva Finque, el maestro Dante Cucururo, son personas, compositores dominicanos, que también nosotros tenemos compositores, y muchas personas a veces lo desconocen. Es verdad, Alemania tuvo Beethoven, Italia tuvo a Verdi, pero nosotros tenemos nuestro Julio Alberto Hernández. Y lo importante que es cuando uno reconoce lo que uno tiene, lo valora, y uno puede llevar esa música que es, si en Europa, ¿cómo es posible que una persona conozca más un músico, a Julio Alberto Hernández, que muchas veces cualquier dominicano? ¿Por qué?
porque esa persona estudiaron y su nivel cultural ha sido un poco más elevado. Entonces nosotros debemos seguir peleando porque nuestro país se sigue expandiendo culturalmente. Porque, señores, la cultura es lo que salva a la persona, la mentalidad de los pueblos. El conocimiento es lo que nos ayuda como ser humano a enriquecernos, a salir de la ignorancia. Y cuando uno conoce a los grandes compositores, uno comienza a consumir buena música. Pero es un trabajo que comienza germinando, sembrando la semilla desde primaria. O sea, hay muchos niños, solamente en las escuelas privadas, pueda que tengan el conocimiento de música general, universal. Y ahora algunas escuelas primarias, pero desde primaria esos niños tienen que tener la oportunidad, señores. Y ustedes también tienen que hacer la oportunidad de por lo menos tocar un instrumento por un año, porque eso le va a ayudar a crecer como persona. No queremos que sean instrumentistas como nosotros, consagrados a la vida, pero sí darse esa experiencia de eso de vida, de que un ejemplo, así como uno quiere salir a viajar, tirarse de un paracaídas, un crucero, irse de un resort, tocar un instrumento musical le cambia la visión de vida a una persona, porque lo toca, el arma y le desarrolla muchas facultades para ser un mejor ser humano social. Y en nuestro gran maestro Julio Alberto Hernández, compositor clásico nacional, tenemos ese legado viviente, porque las personas pierden el físico, parten de este plano a otro plano con Dios, pero lo que sembraron sigue, y el maestro, a través de su gran esfuerzo de vida en este paso, de todas las composiciones que hizo, de todos los arreglos de la mazurca, de las orquestaciones para banda y para todos los géneros, su legado sigue. Entonces es gracias a ustedes por darnos este espacio para seguir manteniendo vivo esa memoria de ese gran maestro y que este espacio siga floreciendo para que se sigan abriendo las puertas hacia más grandes maestros y a tener más enfoque cultural de todo lo que tenemos como país. Esa es nuestra exhortación como jóvenes emergentes en el arte, en la música, aficionados, que vamos en contra de la corriente porque solamente estamos consagrados al arte. Entonces, señores, ahora vamos a escuchar un ejemplo. Ya básicamente todo fue dicho. Si ustedes quieren seguir ampliando sobre el maestro Julio Alberto Hernández, ustedes pueden seguir buscando en YouTube. Pueden también ponerse en contacto con el Conservatorio Nacional de Música, porque dentro del programa de los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música es obligatorio tocar las obras del maestro Julio Alberto Hernández. Entonces, Isaac, vamos a escuchar una de las piezas que tú tienes ahí del maestro Julio Alberto Hernández para seguir haciendo toma dinámico. También cabe destacar lo que Isaac pone en la música, que las obras más icónicas y más conocidas del maestro Julio Alberto Hernández fue la Serenata en La, que ya escuchamos, el zarambo Amor Profundo, y ahora Isaac pondrá una música, no sé si pondrá Dulce Recuerdo o un merengue. Vamos a ver cuál es que nos pone ahora Isaac. Sí, exacto, el grupo León Jiménez, exactamente. Pero se tienen que seguir multiplicando también. Refidonza hizo un concierto el año pasado y el antepasado sobre los grandes compositores dominicanos, porque solamente, o sea, para seguirlo manteniendo, pero con un concierto al año, con 2 conciertos no es suficiente porque hay que seguir multiplicando. Entonces ahora vamos a escuchar, este es un vals, se llama Dulces Recuerdos, del maestro Julio Alberto Hernández. Mariposas
sentir que muero, lleno de asado amanecer. Era una primavera, fuiste amor, y hasta las mariposas dejaron el confín. Tan solo va del alma, el alma de las rosas por el muerto jardín. Dulce recuerdo que acaricia el pensamiento, visión de luz que arde en mi mente sin cesar, de aquella parte que mi corazón sediento tuvo de amor un delicioso despertar. Recuerdo hermoso, astro divino de suavísimo fulgor, que hasta en mi pecho más entero y venturoso me traes la imagen de mi casto. Bueno, señores, ya esto ha sido todo por hoy. Gracias por la sintonía y le damos el paso a la palabra a nuestra conductora Cecilia. Ok. Muchas gracias a ustedes por este compromiso que ustedes han asumido de mantener viva la memoria del maestro Julio Alberto Hernández. Como pudimos tener una pequeña degustación aquí, podemos ver la calidad de esa composición y de la musicalización de las obras. Fíjense que una de las que ustedes pusieron, la anterior a esta, estaba interpretada por Manuel Rueda y por el maestro Carlos Piantini al violín. O sea que tremendo, ¿no? Estoy viendo aquí que entre los comentarios la señora Jackie había puesto, déjeme buscarlo, había puesto algo que tú como que le respondiste, pero para el que no lo había visto, que era lo que decía el chat, para ponerlo un poquito en contexto. Dice, el grupo León Jiménez produjo unos CDs de grandes compositores como Julio Alberto Hernández, Manuel Sánchez Acosta, Luis Alberti, Manuel Troncoso, Rafael Solano, entre otros. Y ella aquí con una carita triste pone que a ella se le han perdido algunos por estarlos prestando. Sí, pero sería muy bueno poder tener esa discografía. No sé si el conservatorio, si ustedes nos pueden dar esa información, si una persona quisiera investigar o conocer más sobre esta música, ¿a dónde debe dirigirse? ¿Sería el Sí, claro. conservatorio? El Conservatorio Nacional de Música, para los que no saben, tiene una biblioteca. Y en esa biblioteca tiene todos esos CD, la musicografía, las partituras y todo, lo tiene archivado en registro. También en YouTube hay muchas de las músicas que la han ido subiendo paulatinamente, que también se pueden conseguir ahí. Pero claro, usted va al conservatorio y ya con miles de amores lo reciben en la biblioteca del conservatorio. ¿Pudieran decirnos algunas de las canciones infantiles que sean conocidas que él haya musicalizado? Isaac, ¿tú tienes ese dato? Ahora mismito. Bueno, aquí, bueno, por lo menos primero con las escolares, déjame ver que lo tengo aquí, escolares e himnos. Ya dijimos el himno a las madres, ¿verdad? Himno, porque son bastantes y quería buscar los más específicos, pero voy a leer los demás.
el aguinaldo tradicional que conocemos, ¿verdad? Ábreme la puerta que estoy en la calle y dirá a la gente que esto es un desaire. El texto obviamente es de un folclore popular. En los villancicos hay uno que se llama Niño Rey y la letra es de Carlos Doval. Yo Villancico conocí a infantil. Carlos Doval, es santiaguero y profesor de Ah, la Pucamaima. Yo también lo conocí, Luca Maima. de- qué bien. El de él es la letra y el villancico es Niño Rey. De las canciones infantiles tiene Abuelito Consentido, la letra es de Cecilia Ramírez Míchez. Tiene también Mi Cumpleaños y Mi Chichigua, y la letra es de Sara de Morera. Morera, no sé si lo conocen. Y había un himno más que quería decirles, que dentro de la investigación que lo tenía ahí bien presente, para que supieran que es un himno muy famoso, aparte las madres y la madre del de Mella, pero para concluir también el himno de Gregorio Luperón, aunque la letra es de Ramón Jiménez. Ok, excelente, excelente. Bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta. Claro que sí. Cualquier pregunta. De parte nuestra, de parte del Centro Cultural, agradecerles muchísimo a ustedes haber sacado este tiempo de su agenda. Yo sé que todos tienen más de un trabajo. Sí, el famoso pluriempleo. Isaac, yo sé que ustedes en Coribe, en el coro que tú participas, seguro han interpretado algunas canciones de don Julio Alberto Hernández. Sí, así es, muchas. Ajá, muchas. Ustedes tienen como un cancionero dominicano, ¿no? Sí, nosotros hicimos recientemente, hemos estado relanzando el disco Raíz, que es de cantos populares y del folclore dominicano. Ahí tenemos un disco con alrededor de 14 piezas dominicanas. Así que siempre estamos tratando de llevar ese tipo de obras, porque son muy poco conocidas, incluso de las obras de ese disco Raíz. Hay muchas que tuvimos que escucharla, fue un norteamericano que vino en el 1940 y grabó toda esa música y se recopilaron y están en un archivo nacional. Se nos facilitó al coro para poder hacerle arreglos. Así que es una música hermosa. Cuando nosotros lo escuchamos nos quedamos impresionados con el tipo de texto y también la creatividad, que por lo general, como no tenían tanta conexión quizá con el exterior, es una música totalmente diferente, la forma de cantarlo y la misma melodía que lleva. Para las personas que quizás se sientan un poco perdidas de qué coro estamos hablando del coro Coribe, que es el coro de cámara del Ministerio de Cultura, que lo dirige la maestra Nadia Nicola y del cual Isaac forma parte. Así que, bueno, de parte nuestra, todo nuestro agradecimiento al público también que nos acompañó y deseándoles que tengan muy feliz resto de la noche y a ustedes mucho éxito en sus proyectos. Y también podemos decirle al público si alguno de ustedes da clases particulares de algún tipo de instrumento o de música. Sé que Francisco da clases, ¿verdad? Sí, claro, sí. ¿De qué Francisco imparte clases? ¿De qué instrumento? O sea, de lectura musical, flauta dulce, flauta traversa, de pintura también. De pintura también. Y Wilmelia, ¿tú estás impartiendo algún tipo de clases particulares o algo así? Sí, imparto clases de canto y de piano, principalmente para niños pequeños y apreciación musical. Muy bien. ¿Y tú, Isaac, estás dando algún tipo de clases particulares? Sí, me especializo en el piano. Como estudié eso en el conservatorio, tengo varios estudiantes particulares y trabajo en una fundación que se llama Baby to Mom. Está en Duquesa, en el sector de Duquesa. Ya trabajamos con una población de niños y personas de muy bajos recursos, ¿verdad? Y ahí les doy piano, flauta, guitarra
y todo eso, sí. Trabajando Qué mucho con esa bonito, niñez. Qué bonito Ujú. abrirles los caminos a esos chicos a través de la música. Hermosa Claro. labor. Muy hermosa labor. Bueno, pues nada, vuelvo a repetirles nuestro agradecimiento y a Wilmelia que está preparando su lanzamiento como solista, pues desearle el mayor de los éxitos Claro a que sí, todos claro que ustedes. sí. Me gustaría decir algo si aún hay tiempo. Adelante, Y adelante. es Claro. que muchas gracias por la invitación que me hiciste, Isaac, porque realmente, bueno, yo soy arquitecta, yo no sé mucho de música y escuchar esas melodías, me gustó que la exposición no fue solo sobre él, algo textual, sino que pudimos escuchar su música, de verdad que me impresionó la calidad, lo hermoso de la música y cómo la música unida con las letras forman como que una perfecta coinonía, realmente, que es algo que, como estaba diciendo Francisco, debe apoyarse más y buscar la forma de lanzarlo por los medios que los jóvenes están usando ahora, TikTok, Instagram, YouTube, que se sepa más de estas cosas que son tan importantes, porque si eso soy yo que ya soy un poquito viejita, que no sé tanto sobre eso, mucho menos la generación quizás que viene subiendo. Entonces, creo que es muy bueno y gracias por darlo a conocer. Muchas gracias por ese comentario. Ella tiene toda la razón. Entiendo que la mayor parte de la población ignora que nosotros tenemos un músico de la talla de Julio Alberto Hernández. Uno siempre piensa que esa calidad de músico no se da aquí, pero sí, señores, se dio aquí en un tremendo dominicano. Claro. Así que muy buenas noches, que lo pasen muy bien y ojalá nos vuelvan a acompañar en nuestras actividades del Centro Cultural Babeque. Ustedes pueden enterarse de ellas siguiéndonos Claro que en sí. Instagram y en Facebook, en los dos como Centro Cultural Babeque. Y saber que nuestras grabaciones son subidas a un canal en YouTube que se llama también igual, Centro Cultural Babeque. En este caso de hoy, esperemos que YouTube lo deje subir ya que tiene música completa y a veces lo bloquea. Pero a veces sí, a veces no, así que hoy esperemos que nos lo deje subir. Muchísimas gracias a todos, que tengan Un feliz resto de placer. la noche. Gracias. Bendiciones. Bye, Muchas bye. gracias, bendiciones. Tengan buenas Amén. noches.